Ya, vamos a empezar con el desafío de la prueba de SQL. Y vamos a empezar a revisar los requerimientos. Y en el requerimiento número 1 tenemos esta tabla de películas y tags, donde observamos que el tiempo de relación es de relación de muchos a muchos, ya que hay dos relaciones de primary key entre el ID de las películas y el ID de los tags. Por tanto, aquí vamos a citar una tabla intermedia. Y nos vamos al PGAdmin. Y bueno, las tablas ya están creadas acá, incluso con los datos. Y tenemos la tabla películas, la tabla tags y la tabla intermedia que es películas tags. Bueno, la pregunta 2 se nos eh, sugiere insertar 5 películas y 5 tags. Y la primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Y aquí tenemos las películas con los tags asociados con los valores correspondientes. Y revisamos películas tags, que ahí está los ID. La pregunta número 3 se nos pide contar la cantidad de tags que tiene cada película, y si una película no tiene tags, se debe mostrar 0. Por tanto, ejecutamos el comando y nos damos cuenta que este granillo tiene 3 tags, Cursor Ray 2 y el otro tiene 0. En la pregunta 4 nuevamente se nos señala y se nos sugiere que debemos crear una tabla correspondiente respetando los nombres, tipos de claves primarias y foráneas y tipos de datos, justamente. Y tenemos dos tablas, ¿no? Preguntas y usuarios, que también se relacionan con el ID preguntas, que es una primary key, y la ID usuarios, que también es una primary key. Y observamos una tabla intermedia, que es la tabla respuesta, donde está la primary key del ID. Hay una columna que es respuestas, una columna que es una foreign key de usuarios-id, y otra que es preguntas-id, y creamos las tablas correspondientes en pgadmin. Tenemos la tabla usuarios, ahí está creada, la tabla preguntas, ahí está creada, y la tabla respuestas, la tabla intermedia que está ahí. Y ya. Entonces, agregamos 5 usuarios, 5 preguntas, ya vimos los datos y vemos que en la primera pregunta me lo saco. No. Y tenemos que la primera pregunta de la pregunta número 5, letra A, dice que la primera pregunta está respondida 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda debe estar contestada solo por un usuario, y las otras 3 preguntas deben tener preguntas incorrectas, ¿no? Y observamos acá. Y vemos eso en la tabla. Ahí está la tabla. Asociadas la respuesta a las preguntas ID y a los usuarios. En la pregunta 6 nos dice que contemos la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Usamos count y los inner join para resolver. Y tenemos ahí la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. ¿No? Que Leonardo tiene 2, Alejandro 1, Marcelo 1, 1, 1. La pregunta 7 nos consultan sobre cuántos usuarios responden correctamente, ¿no? Y aquí tenemos el comando, lo ejecutamos y vemos que 2 contestaron correcto, 1 y la otro 0. Y la 9, creamos una restricción para usuarios menores 18 años
usamos Alter Table y Add Constraints. Seleccionamos. No me lo mostró, a ver qué pasó. Creamos la condición. Ah, esa es la condición. Y observamos que, por ejemplo, queremos actualizar un dato. Esta condición es para menores de 18 años. Y, por ejemplo, queremos cambiar una edad de 16 a 30 años. Y vemos que no se puede, porque insertamos la restricción de edad. Y por último la 10, que también se muestra desde el principio cuando seleccioné la tabla usuarios, de que agregamos una columna email con datos únicos. Y ahí está la tabla email con datos únicos.